En este nuevo episodio del podcast Los Últimos Días voy a dar mi opinión sobre lo sucedido en Valencia con la Dana y voy a dar algunas opiniones o incluso repercusiones políticas que podrían suceder, además de dar algunas medidas que se deberían de tomar. Así que, soy Borja Girón, comenzamos. En primer lugar, ¿qué significa Dana? Dana significa depresión aislada en niveles altos y es lo mismo que lo que se ha conocido hasta hace poco, porque le han puesto ahora este nombre, de gota fría. Periodos muy puntuales en los que cae, sobre todo en la zona del Mediterráneo, una gran cantidad de agua. Por otra parte, el problema de aviso a la población. Entiendo que ya estás familiarizado con todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos días en Valencia y quiero puntualizar estos puntos o estas indicaciones o estas situaciones que creo que han sido críticas por las víctimas. Más de 200 personas han muerto. Aún hay más de 50 desaparecidos, según lo que he estado viendo. Hay algunas fuentes que dicen que es son muchas más las personas que han fallecido y que están desaparecidas. De hecho, crack, no es que de igual, pero es que 200 y pico personas es una catástrofe de las mayores que hemos vivido en España a lo largo de los últimos años, o de varias décadas seguramente. Entonces, es una catástrofe a nivel nacional lo que ha sucedido. Y sobre todo estos puntos que estoy viendo ahora, que es el problema de que no se avisó de forma correcta a la población. Se les avisó muy tarde. Y eso que ya había información, de hecho parece que 2 horas antes se habían desbordado ya ciertos barrancos y se preveía por parte de las autoridades que ese agua llegara a distintas poblaciones, como así sucedió al cabo de 1 hora y media, 2 horas en distintas ubicaciones. Por tanto, el primer y gravísimo problema es que, aparte de toda la previsión, todos los avisos que se deberían haber tenido en cuenta previamente, incluso el día anterior, para que la gente no fuera a trabajar, no saliera de sus hogares, etc., hubo un aviso de este desbordamiento, de esta masa de agua que se produjo en distintas poblaciones, que arrasó pueblos enteros, que inundó parkings enteros y las víctimas como consecuencia de todo esto. Así que el primer grave problema fue este aviso, que no sé quién tuvo el problema o quién debería tener responsabilidades sobre este fallo, sobre fallo de gestión, de organización del aviso a la población para que tomara medidas, porque hubo tiempo, se sabía durante 2 horas antes, incluso días previos, que esto podía suceder. Sin embargo, hubo un problema de aviso a la población. De hecho, se les avisaron a través de los móviles con estos dispositivos, con este sistema de alertas, justo cuando ya estaban el agua encima de muchas personas inundando parkings, lo cual este es un gravísimo problema que se debe corregir. Por otra parte, el problema de la actuación. Los medios, los policías, bomberos, incluso el ejército, sobre todo el ejército, debería haber actuado. Se debería haber dado la orden de que fueran inmediatamente, porque ya se sabía la situación, ya se sabía que se estaba inundando todo, ya se sabía el gran problema de residuos, de barro, de inundaciones. Y el ejército tiene el poder y tiene los medios para poder tomar una solución lo más rápida posible. Sin embargo, no se dio la orden. Al cabo de 3, 4, 5 días empezaron a llegar con cuentagotas. Y esto es un problema, porque hizo que la población, que justo coincidió además que había un puente, tomara el control de la situación, porque si no, muchas personas, a saber lo que habría pasado, porque no tenían mantas, no tenían electricidad, no tenían agua, estaba todo inundado, no había medios. Fueron las propias personas, los propios vecinos los que se ayudaron en masa. Y esto es un problema, porque al final, si pagamos impuestos para que haya medidas con este tipo de sistemas de protección civil, de policía, incluso del ejército, si tiene que ayudar en momentos críticos como este, más de 200 personas fallecidas, ya digo que da igual si son 2000, si nos están engañando o no, no es que da igual, pero que el hecho es que es una catástrofe de las mayores que hemos vivido en España. Y que no haya una organización que dé indicaciones o que directamente estas organizaciones, ejército, policía, bomberos, protección civil, puedan
reaccionar de forma adecuada rápidamente es un problema y hace que al final la población tenga que actuar con algo que incluso han mandado desde todas las partes de España ayudas que tampoco se están gestionando de forma adecuada. Y este es un problema grave, porque entonces, ¿para qué estamos pagando impuestos si en momentos críticos uno dice que el otro tiene la culpa políticamente, que si no sé qué, y al final está pagando la población? Y este es un problema serio. Por otra parte, como punto cuarto, las responsabilidades. Aquí hay que hacer un análisis de las responsabilidades políticas, de quién no tuvo que hacer o quién no hizo lo que debería haber hecho por implicaciones políticas, por perder su no sé qué, su puesto, por lo que fuera, por miedo. Protección Civil, también habría que analizar exactamente qué ha pasado ahí. La Agencia Estatal de Meteorología, también habría que analizar si los avisos todo está de forma correcta, se avisó, se hizo lo que se debería hacer según los protocolos, que seguramente haya que cambiarlos. Es decir, analizar las responsabilidades y, por tanto, que haya repercusiones. Quien no haya hecho su trabajo, quien haya hecho cosas que no debería por su propio interés, en lugar de pensar en el beneficio y en salvar vidas, esto tiene que tener consecuencias. Y por último, las medidas a tomar después de esto y que se está viviendo aún, además de las posibles implicaciones y negocios que se surjan de amiguismos, de ahora necesitamos tal para reconstruir tales pueblos, entonces tú, como eres mi amigo a nivel político, vas a llevar todo esto. Este tipo de decisiones, este tipo de responsabilidades deben acabarse ya. Debe estar todo protocolarizado, como se diga, con un protocolo, todo bien elegido y que sea transparente de cara al pueblo. La gente debe saber exactamente qué sucede, dónde va nuestro dinero, qué decisiones toma el gobierno, el político, el alcalde, y debe ser accesible prácticamente de forma inmediata. Y esto es importantísimo. Se ha visto la ineficacia del sistema y la mala organización. Las personas de pueblos, de esos pueblos afectados, vecinos de otros pueblos, de otros lugares de España, son los que realmente han ayudado. Tenemos que pagar impuestos para que realmente lleguen cuando se necesitan. Porque ahora mismo no está sucediendo esto. Estamos tirando el dinero de los impuestos para otras cosas que les interesan a los propios políticos. Y esto es importante que se tenga en cuenta. Y por último, algunas posibles medidas políticas a tomar. Esto son ideas mías que he sacado, que he buscado, que he preguntado y que podrían ser interesantes para mejorar el sistema actual. No es perfecto, ni mucho menos, y sobre todo hay que hacer grandes cambios porque esto si no saltará en algún momento y puede haber repercusiones seguramente negativas. No obstante, esperemos que esta sea la última vez que suceden este tipo de calamidades, de dramas, de problemas graves, de encadenamiento de quién tiene la culpa y no se hace nada. Y al final, las medidas políticas, las medidas que he propuesto ahora a continuación, creo que podrían ser interesantes. No sé si podrán llevar a cabo, si no, si estarán mejor o peor, pero son medidas, son ideas que me gustaría compartir contigo. La primera de ellas, el gobierno no puede comprar espacios publicitarios en ningún medio y no puede, no debería tener ningún tipo de relación con los mismos. ¿Por qué? Porque tampoco debería haber un fin de tipo de subvención. ¿Qué pasa con esto? Cuando alguien te paga, obviamente tienes que hacer lo que te están diciendo. Se convierten en tus jefes. Y el gobierno está controlando los medios. No es que lo diga yo, es que simplemente con Televisión Española se vio, en los momentos justo de este drama, se hizo una votación para que a dedo eligieran quiénes iban a dirigir Televisión Española, ese mismo día en el que estaba sucediendo todo esto. No se canceló esa reunión y se canceló otra que para ellos no era tan importante. Esto es importantísimo. Televisión Española
no puede existir más. De hecho, mi recomendación es que desaparezca. O sea, no deberíamos tener una televisión pública gobernada por el gobierno, dirigida por el gobierno de turno, que manipula y que busca solo el beneficio de los propios políticos. Y con esto me refiero a cualquier medio que reciba dinero, subvenciones, contratación de espacios publicitarios, que es una forma indirecta de pagarles, porque al final no van, obviamente, a tirar piedras sobre su propio tejado. Van a tener cuidado porque si no, no van a recibir ese dinero. Y es importante que haya una separación del poder mediático del poder político. Esto es fundamental. Por tanto, debe haber esta separación de poderes. Y si no, es que sabemos que va a estar toda la información que recibimos en periódicos, radio, televisión, totalmente sesgada. Y no se va a poder confiar porque hay un interés detrás. Porque el gobierno está subvencionando de distintas formas y están, por tanto, generando ingresos con ello los medios de comunicación. Y si van en contra del gobierno, va a haber repercusiones. De hecho, hay medidas en la actualidad con respecto a todo esto. Esto tiene que acabarse ya. Un presidente no puede estar más de 8 años en el poder. Ahora mismo, y de hecho diría más, los políticos no deberían de estar más de, digamos, 16 años en el poder o siendo representantes del pueblo, es decir, trabajando como políticos. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo, más corrupción, más metido estás, más favores debes a unos y a otros, más sabes cómo funciona y cómo salirte del sistema, además de todos los privilegios que tienen los políticos. Esto no debería ser. De hecho, en Estados Unidos un presidente no puede estar más de 2 elecciones de 4 años cada uno, es decir, más de 8 años. Y esto creo que debería ser algo obligatorio, para que no pasen cosas como la de Venezuela, por ejemplo. Por otra parte, el programa político electoral, el programa electoral, debe ser vinculante con las propuestas y ser, obviamente, medibles y verificables anualmente por alguna entidad externa o por varias, de hecho. Y si no cumples con tu programa político, digamos que con el 80%, entonces se te acabó el chiringuito, fuera de la gobernabilidad. No puedes seguir gobernando un país cuando has dicho que vas a hacer tales cosas cada año y al final no haces nada de eso. Ahora mismo no hay ninguna repercusión. Tú puedes decir en el programa político que vas a hacer tales cosas y no hacer absolutamente nada de eso y hacer lo contrario y no pasa nada. No hay ninguna repercusión. Esto no puede ser. Si tú dices que vas a hacer 5 cosas, tienes que hacerlas, porque para eso te votan. Entonces es importante que haya una vinculación, que cada propuesta sea medible, obviamente, y que no digan vamos a mejorar el mundo, porque eso no es medible. Tienen que ser propuestas medibles y que se verifiquen anualmente. Y si no cumples, fuera, adiós, se te echa del cargo y no podrás ser reelegido. Esto es importantísimo, es que ahora mismo es un chiringuito de promesas falsas que no se cumplen y que encima hacen lo contrario a lo que han dicho sin ninguna repercusión y sin ningún problema. Y esto es importante que se haga ya mismo. Fuera el 50% de los políticos. Sobran políticos. Hay un montón de diferentes actos, bueno, están repetidos los cargos para poder tirarse uno a otro la culpa y así que no pase nada. Esto tiene que acabarse. Hay muchos políticos, demasiados políticos para la población que tenemos y no son necesarios. Debemos de tener un sistema que no tenga tanto poder ni tantas problemáticas como el sistema actual, además de todo el dinero que se reparten entre ellos. Fuera televisión española y fuera correos o distintas instituciones que no sirven para nada y que encima tienen un servicio horrible. Bueno, sirven para que ellos se repartan distintos cargos políticos cuando termina su mandato o ya no quieren ser políticos y tienen ahí esos cargos de por vida que se enchufan a distintas instituciones o empresas. Y es importante que esto se acabe, porque todas las instituciones de este estilo que al final utilizan el dinero nuestro para no hacer una empresa rentable. Y esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Completa separación de poderes. No podrán elegir jueces. En la actualidad, los jueces
son elegidos por los representantes políticos que están gobernando. ¿Qué es esto? Esto es un chiringuito. Es importante que haya una separación real de poderes y que los jueces de los distintos tribunales sean elegidos por otros jueces a través de votación. Los que saben tienen que elegir a otros que saben. Cuando estás metido dentro, tú vas a saber quién es el que mejor va a poder liderar, ordenar, gestionar. Por tanto, ¿qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido para que ellos mismos se enchufen y tengan el control y puedan cambiar las leyes y puedan actuar de la manera que les dé la gana. Y esto tiene que acabarse. Adiós a los privilegios fiscales y de todo tipo aforados de los políticos. Si algo no está en el plan, se hará una votación por parte de la población de forma telemática por la web de los bancos, por ejemplo, si quieren seguridad. Tenemos todo nuestro dinero ahí y, sin embargo, no se puede hacer una votación. No, es increíble, ¿no? Por internet no, porque a saber, pero la gente tiene millones en formato digital y no pasa nada. Pero votación no tiene que hacerse presencialmente. Es importante que ante distintas circunstancias de impacto nacional, como hemos vivido con el COVID, etcétera, y todas estas decisiones que se han tomado, tiene que haber una votación, porque eso no se ha elegido, no salía en el programa electoral, y este tipo de decisiones que afectan a la población tienen que ser votadas. Es importante y de forma rápida y efectiva y eficaz, para que la gente decida. Porque no te pueden decir, no puedes salir, quitarte libertades que tenemos porque se les ocurre a algunos y en otros países no se hace y no pasa nada. No, esto tiene que elegirlo la población. Con un conocimiento, obviamente, pero es importante que este tipo de medidas que nos afectan a todos y que coartan nuestra libertad de pensamiento, de viajar, que sean elegidas con la información adecuada de los profesionales adecuados y que luego la gente vote. Esto es importante porque si estas medidas cambian en distintos países, ¿por qué? ¿Por qué? Es que esto es importante que tomemos las decisiones nosotros. Prohibición de que los políticos trabajen en altos cargos de empresas al terminar su carrera política y que no ganen más de 100.000 euros al año, pongamos, o un sueldo que ya es está bastante bien, pero que no pueden ser enchufados a empresas porque tú eres político, estás 8, 10, 12 años los que sean, y luego se ponen a trabajar en distintos cargos por enchufe, por promesas, porque yo era amigo de no sé quién, entonces ya. Es que esto es increíble. Esto tiene que estar prohibido. Si eres político, está perfecto, vas a ayudar al pueblo, vas a mejorar tu país. Ese es el objetivo, ayudar y servir al pueblo para mejorarlo, pero ya está. O sea, tienes que saber que eso ahí se acaba y no vas a poder sacar partido de esa situación. Ahora mismo los políticos, la única motivación que tienen es para hacerse ricos, tener poder y tener un cargo de por vida de trabajar poco y ganar mucho. Que está perfecto, que todo el mundo pueda hacerlo, pero no a nivel político, no con el dinero de todos, etcétera. Adiós a los sueldos vitalicios, eso de que un presidente o de que distintas instituciones terminan su mandato y tienen un sueldo vitalicio. ¿Pero qué es eso? ¿No? ¿Trabajas como todo el mundo o no te quedas un sueldo vitalicio? Es que tienen privilegios por el simple hecho de ser políticos. ¿Qué es eso? Por el simple hecho de gestionar nuestro dinero y nuestras decisiones, que es un trabajo más. Y esto se tiene que acabar. Transparencia total de todos los gastos, los sueldos, cuando usan un vuelo y todos los costes, por qué van a un sitio y van a otro. Eso tiene que estar totalmente, prácticamente en tiempo real. Si el presidente va a Venezuela, va a cualquier sitio, tiene que estar constatado en una página web oficial y, obviamente, gestionado y verificado por otras entidades externas, porque si no, claro, se van a inventar lo que quieran. Es importante esta transparencia. No podrán usar dinero público para financiar sus campañas. ¿Qué es esto? De que cada partido político, en función del número de votos, pueda tener 1 millón, 10 millones, 100 millones para campañas políticas, poner carteles por todos los lados. Esto no. ¿Esto te sacas tú el dinero o no es de nuestro dinero para tirarlo y hacer marketing y tratar de conseguir más personas? Es que esto me parece indignante
Y no tiene ningún sentido que con el dinero que yo pago de los impuestos lo utilicen para poner cartelitos por toda España para dar a conocer para salir ellos con una fotografía y que vótame. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Los políticos deben tener carrera universitaria relacionada con su posición y será obligatorio tener algún certificado de inglés como el TOEFL mínimo. No hablo del First Certificate o una certificación similar. Es importante que si vas a trabajar para tu país puedas comunicarte con otros países y saber inglés. Esto es clave. Y que tengan una carrera universitaria que para eso son estatales y para eso deberían estar preparados. Pero que distintos gobernantes, personas, dirijan una sección del país sin tener ninguna preparación, a dedo, bueno, pues tú, venga, tú el de finanzas te vas a dedicar a este ministerio y tú a este otro. ¿Qué estudios tienes? No, pero como da igual, como simplemente voy a hacer lo que me dé la gana, esto se tiene que acabar. Si quieres ser político, tienes que tener una carrera universitaria relacionada con la posición y también inglés. Fundamental. Y más si vas a tener un cargo más alto. Es que es importante. Los políticos, los presidentes, ni puta idea de inglés, no tienen muchos ningún estudio, ningún conocimiento. ¿Esto qué es? ¿Esto es que se han montado un chiringuito? El plan educativo no puede estar gestionado ni creado por los políticos. Debe estar creado por los expertos en educación, por profesores. Es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo que? Es que al final te meten en cada comunidad o en país entero los ideales, lo que quieren, para manipular desde el inicio. Esto se tiene que acabar. Tiene que estar creado el plan educativo por los educadores, por los profesionales. Y no por políticos que encima no tienen ni estudios relacionados con eso, sino que simplemente, en función de sus intereses, de manipulación, sí que saben. También se tiene que acabar esto. Al igual que la gestión sanitaria. Tiene que estar organizada y creada por profesionales de la salud, que tengan un presupuesto de nuestros impuestos y que sean ellos los que decidan cómo organizar, cómo crear hospitales, cómo gestionar crisis. Los profesionales, y no los políticos, que están ahora mismo teniendo un control y un poder que no deberían tener. Los políticos no tienen que tener ese poder a la hora de tomar decisiones, porque entre uno y otro, se culpabilizan a unos y a otros y al final nadie hace nada cuando se tiene que hacer. Esto es importante, que tenga el poder de decisión los profesionales, los jefes, directores de policía, bomberos, profesionales, etcétera, que no pueden tomar una decisión porque un político no les ha dado autorización, cuando ellos son los profesionales y saben exactamente en qué momento actuar. Esto se tiene que acabar. Las burocracias y gestiones administrativas tienen que ser reducidas al máximo, por ejemplo, tomando como modelo Estonia o distintos países que tienen muy optimizado esto. Y por último, los impuestos deben ser progresivos para emprendedores y negocios en función de los ingresos, los beneficios que se van generando. Hasta un máximo, diría muy máximo, de lo que nos están cobrando ahora mismo, del 50%. Es que no puede ser más de un 30% incluso. Es que son medidas que nos están robando en nuestra cara. Cuando nos pagan, nos quitan el 50% tanto emprendedores como trabajadores. Mirad vuestra nómina. Y después, cuando vas a comprar algo, también tienes que pagar el impuesto. Después, impuesto de sucesiones. O sea, es que es un robo tras robo. La cuota de autónomos no tiene que existir. Y más cuando se está empezando y cuando no tienes tantos ingresos. Es que son unas medidas de atraco a mano armada a la población que nos hacen cada vez más pobres o tener que echarle más horas, buscar más alternativas para poder sobrevivir. ¿Pero qué sentido tiene eso? Y encima, si es que dices, vale, estoy pagando un 50% de impuestos, más luego a la hora de comprar, más luego impuesto de sucesiones, más luego el IBI por tener una vivienda, por tener un coche, se inventan el otro día, bueno, hace ya tiempo, un impuesto nuevo por tener una entrada de parking en tu casa. ¿Qué mierda es esa?
¿Qué mierda es esa? Se inventan impuestos que van subiendo precio, van subiendo, te lo ponen al principio, bueno, solo hay que pagar 20 euros al año, luego te lo suben y eso es lo que están haciendo con la legislación. Al final, ahora van a subir también el diésel, el impuesto, para que se iguale a la gasolina y así digas, bueno, vale lo mismo más o menos. Pero ¿por qué vamos a tener que pagar más impuestos para un dinero que están gestionando mal? No hay una relación entre los impuestos que se pagan y lo que realmente estamos viendo, y en situaciones críticas, encima es el pueblo el mismo que tiene que salvar a la gente. Es que es algo que no tiene ningún sentido, y nos roban más y más, sin que casi se dé cuenta la gente progresivamente. Esto se tiene que acabar ya. Y por eso es importante esta transparencia total de los gastos, dónde se va el dinero, es todos estos puntos que creo que son de cajón, son de pura lógica. Pero claro, para que todo esto llegue, tiene que haber cambios. Y seguramente sea muy difícil de conseguir incluso alguna de estas 17 propuestas que he dejado por aquí. Espero que te haya gustado este episodio, al menos que te haya entretenido, y nos escuchamos en un próximo episodio. De hecho, en el próximo episodio voy a meterme más en el mundo del marketing y las ventas, y he creado un especial de 3 episodios sobre ventas. En primer lugar, te voy a hablar sobre objeciones de venta. Después, en el siguiente episodio, cómo hacer seguimiento a los posibles clientes. Para, por último, saber cómo poder mantener a los clientes y hacer que te compren más. Así que espero que te haya gustado este episodio. Ya sabes que en el podcast los últimos días hablo de lo que me da la gana, cuando me da la gana. Y ahora vamos a meternos en el mundo del marketing y las ventas con esta serie de 3 episodios que saldrán mañana, pasado y al día siguiente. Espero que los disfrutes. Muchísimas gracias por dar a conocer este podcast. Soy Borja Girón, soy consultor de marketing digital o marketing radical y me puedes encontrar en borjagirón.com. Además, puedes suscribirte a mi newsletter gratuita y diaria también ahí desde borjagirón.com y sacar un montón de ideas para contenidos, ver cómo organizar el menú, cómo ser innovador, cómo utilizar distintas estrategias de marketing. Si entras en borjagirón.com vas a poder encontrar todo. Y puedes también encontrar el resto de mis podcasts si buscas Borja Girón desde la aplicación por la que estés escuchando este podcast. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Este es mi podcast menos escuchado. Mi podcast más escuchado es el podcast Grandes Aprendizajes con resúmenes de libros, que te aconsejo que escuches también, pero me da igual porque este es un podcast más personal para un grupo más reducido. Me gustaría que hubiera más audiencia porque creo que este podcast tiene mucho potencial. No consigo hacerlo crecer, me cuesta muchísimo. Puede que sea un formato que no guste, pero es como mi formato, mi propio podcast más personal y creo que tiene mucho valor, pero bueno, los datos dicen lo contrario, así que es importante también centrarse en los datos. No obstante, me encanta hacer este podcast, me encanta contar este tipo de cosas que se salen de lo establecido y bueno, espero que si tú estás aquí, seguramente pues te guste. Así que te lo agradezco enormemente. Si quieres darlo a conocer, compartirlo, te lo agradeceré con una persona, con 2 personas a través de WhatsApp, lo que sea, pero te lo agradezco enormemente, aunque sea un like. Y por aquí voy a seguir grabando estos podcasts, estos episodios, porque me gustan, me gusta transmitir, me gusta tener un canal en el que compartir este tipo de información en abierto. Ya sabes que tengo el Club de Emprendedores Triunfers, ahí sí que comparto con mi podcast secreto, mi semana, lo que hago, lo que no hago, mis éxitos, mis fracasos. Y bueno, es otro tipo de formato y ese formato creo que tiene un coste, bueno, tiene el coste obviamente de entrar en el club, distinto, pero sí que quiero mantener esa conexión entre este formato de podcast más lo que me apetece y el resto. Así que bueno, en cualquier caso, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por compartir este episodio y nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerda que mañana, pasado y el siguiente va a ser un especial, una trilogía de ventas, desde el inicio, esas objeciones de clientes, hasta el final para mantenerlos. Creo que te va a gustar mucho. Chao. Por cierto, si quieres opinar sobre lo que hemos hablado hoy, en las notas del episodio y sobre todo en Spotify podéis comentar y compartir lo que queráis. Y en la descripción he dejado esos vídeos a los que hago referencia, algunos que creo que son interesantes de ver. Chao.